En esta sesión veremos las corrientes psicopedagógicas en el entrenamiento deportivo. Desde la perspectiva del diseño de instrucción, podemos encontrar que las teorías del aprendizaje ofrecen al entrenador deportivo las estrategias y las técnicas para brindar las instrucciones de los ejercicios en cada sesión de entrenamiento. Nos encontramos tres corrientes psicopedagógicas que son el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Estas tres teorías del aprendizaje permiten estructurar la planificación y llevar a cabo las actividades del diseño de instrucciones. Si bien es cierto, Schunk en el año de 1991 enumera 5 preguntas definitivas que permiten distinguir cada teoría del aprendizaje de la otra. La primera pregunta es ¿cómo ocurre el aprendizaje? La siguiente pregunta es ¿cuáles son los factores que influyen en el aprendizaje? En una tercera pregunta involucra ¿cuál es el papel de la memoria? En el cuarto cuestionamiento nos dice cómo ocurre la transferencia. Y por último, la quinta pregunta hace referencia a cuáles son los tipos de aprendizaje que explican mejor cada una de estas teorías. Hablemos del conductismo. Se define como la corriente psicopedagógica que considera el entorno como un conjunto de estímulos y respuestas. Acorde a Chung, en el año de 1991 daremos respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cómo ocurre el aprendizaje? En el conductismo, el aprendizaje se logra cuando se demuestra una respuesta apropiada de la presentación de un estímulo ambiental específico. Por ejemplo, cuando le presentamos a un estudiante la ecuación matemática de 2 más 4, el estudiante contesta con la respuesta 6. La ecuación es el estímulo y la contestación apropiada es lo que se llama respuesta asociada a aquel estímulo. Los elementos claves son entonces el estímulo, la respuesta y la asociación entre ambos. En un siguiente cuestionamiento hace mención a cuáles son los factores que influyen en el aprendizaje. El factor más crítico es el ordenamiento del estímulo y sus consecuencias dentro del medio ambiente. Los conductistas evalúan a los estudiantes para determinar en qué punto comenzar la instrucción, así como para determinar cuáles refuerzos son los más efectivos. Después nos encontramos entonces con el cuestionamiento: ¿cuál es el rol de la memoria? Si bien es cierto, la memoria no es tomada en cuenta por los conductistas, pero se discute la adquisición de hábitos. El olvido se atribuye a la falta del uso de una respuesta al pasar del tiempo. El uso de la práctica periódica o la revisión sirve para mantener al estudiante listo para responder. La transferencia del aprendizaje se refiere a la aplicación del conocimiento aprendido en nuevas formas o nuevas situaciones, así como también a cómo el aprendizaje previo afecta al aprendizaje nuevo. Por ejemplo, el estudiante que ha aprendido a reconocer y clasificar la secuencia al momento de correr puede identificar que su pie debe golpear la superficie con la punta de los dedos apuntando hacia adelante y no hacia abajo, y el talón no debe tocar el suelo, ya que su pisada en el aterrizaje debe ser ligera. Asimismo, debe flexionar un poco la rodilla cuando su pie haga contacto con la superficie. Acorde al conductismo, es importante mencionar
cómo se debe estructurar la instrucción para facilitar el aprendizaje. Si bien es cierto, la meta de la instrucción para los conductistas es lograr del estudiante la respuesta deseada cuando se le presenta un estímulo. Para obtener esto, el estudiante se debe facilitar la conexión de los pares estímulos y respuestas. La instrucción frecuentemente emplea pistas o indicios para provocar inicialmente la extracción de la respuesta. También usa refuerzos para obtener respuestas correctas ante la presencia de un estímulo. El cognitivismo se define como la corriente psicopedagógica que busca promover el procesamiento mental del aprendizaje en el estudiante, enfatizando en cómo la información es recibida, organizada, almacenada y localizada. El aprendizaje en el cognitivismo se vincula no tanto con lo que los estudiantes hacen, sino con qué es lo que saben y cómo lo adquieren. Por ejemplo, en el aprendizaje en tiempos de pandemia, los recursos presentados a los estudiantes permitirán que reciban la información por los diversos medios, la organicen e interpreten, plasmando las respuestas correctas en sus actividades, por lo que ocurre el almacenamiento para ser utilizados por los estudiantes cuando se les presenten situaciones similares. Algunos factores que influyen en el aprendizaje en el enfoque cognitivo se concentra en las actividades mentales del estudiante que conducen a una respuesta y reconocen los procesos de planificación mental, la formulación de metas y la organización de estrategias. Algunos elementos claves adicionales incluyen la manera en cómo los estudiantes atienden a codificar, transformar, ensayar, almacenar y localizar la información. Se considera que los pensamientos, las creencias, las actitudes y los valores también influyen en el proceso de aprendizaje. El verdadero centro del enfoque cognitivo se localiza en cambiar al estudiante animándolo para que utilice las estrategias instruccionales apropiadas. En el cognitivismo, el aprendizaje resulta cuando la información es almacenada en la memoria de una manera organizada y significativa. Los maestros y los entrenadores son responsables de que el estudiante realice esa organización de la información de una forma óptima. Para este enfoque del cognitivismo, el papel de la memoria posee un lugar sobresaliente en el proceso del aprendizaje, ya que es necesario ayudar a los estudiantes a relacionar la nueva información con el conocimiento previo. Por otro lado, la transferencia del aprendizaje, acorde a esta teoría cognitivista, es en función de cómo se almacena la información en la memoria. Cuando un estudiante entiende cómo aplicar el conocimiento en diferentes contextos, entonces ha ocurrido la transferencia. Si bien es cierto, la comprensión se ve como compuesta por una base de conocimientos en la forma de las reglas, conceptos y discriminaciones. Las estructuras de la instrucción para facilitar el aprendizaje en las teorías cognitivas enfatizan que el conocimiento sea significativo y que se ayude a los estudiantes a organizar y relacionar nueva información con el conocimiento existente en la memoria. La instrucción, para ser efectiva, debe basarse en las estructuras mentales o esquemas existentes en el estudiante. Debe organizarse la información de tal manera que los estudiantes sean capaces de conectar la nueva información con el conocimiento existente en alguna forma significativa. El constructivismo se define como la corriente psicopedagógica donde busca que los educandos construyan su propio aprendizaje partiendo de los conocimientos previos.
El constructivismo es una teoría que equipara al aprendizaje con la creación de significados a partir de experiencias. Si bien es cierto, los constructivistas creen que la mente filtra lo que nos llega del mundo para producir su propia y única realidad. La meta en la instrucción no es asegurar que el individuo conozca hechos particulares, sino más bien que pueda elaborar e interpretar la información con la comprensión que se desarrolla a través de la utilización continua y situacional. Desde el punto de vista de la memoria, los constructivistas plantean que no es un proceso independiente del contexto. El interés del constructivismo se sitúa claramente en la creación de herramientas cognitivas que reflejan la creación del aprendizaje. Se debe construir a través de tres factores cruciales, que son las actividades, los conceptos y la cultura, interpretando la actividad como la ejercitación, el concepto como el conocimiento y la cultura como el contexto. La transferencia del aprendizaje desde el punto de vista del constructivismo asume que puede facilitarse envolviendo a la persona en tareas auténticas ancladas en contextos significativos. Un concepto esencial en el enfoque constructivista es que el aprendizaje siempre toma lugar en un contexto y que el contexto forma un vínculo inexorable o inexplicable e irrompible con el conocimiento inmerso en él. La instrucción para facilitar el aprendizaje en el constructivismo percibe al estudiante como un ser activamente comprometido en el proceso del aprendizaje, es decir, el estudiante elabora e interpreta la información suministrada. El papel de la instrucción en el enfoque constructivista constituye en mostrar a los estudiantes cómo se construye el conocimiento, a la vez que comprenden la fundamentación de otras perspectivas con los cuales podrían no estar de acuerdo. Te invito a obtener tu participación en esta clase virtual. Deberás plasmar tu respuesta como comentario a la siguiente pregunta. Desde tu punto de vista como futuro o futura entrenador o entrenadora, ¿cuál es el tipo de corriente psicopedagógica que utilizarías con mayor frecuencia en tus sesiones diarias de entrenamiento y por qué? Recuerda, no debes olvidar plasmar tu nombre y apellido completo seguido de su respuesta a la pregunta anterior.